semana pasada la Cámara de Diputados aprobó 2 reformas en torno a 2 nuevas fuentes de ingresos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el conocido como el FEIP. Estas reformas tienen el objetivo de elevar los recursos disponibles para hacer frente a un saldo menor al presupuestado, por ejemplo, en la Ley de Ingresos del 2024. Pero ¿qué tanto esto es una realidad factible? Sobre todo cuando ya conocemos el tremendo déficit e incremento de deuda para este año. Las cuentas claras solo las podemos conocer de la mano de un experto como José Luis Clavelina, director de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y a quien le agradezco converse con nosotros esta noche. Buenas noches, José Luis. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a tu auditorio. Gracias, amigo mío. Bueno, pues te agradezco mucho porque si alguien le ha llevado seguimiento a estos fondos de estabilización y pues sus altas y bajas que han tenido en sus saldos, ha sido tú, pero no sé qué tanta sorpresa te haya causado que la Cámara de Diputados haya decretado esto. Bueno, se trata de una reforma que estaba por ahí congelada desde el año pasado. No sé si recuerden que, bueno, esto se había aprobado precisamente para 2023, pero existía una duda. Las modificaciones que se hicieron para fortalecer el FEIP no dejaban claro qué tipo de activos financieros se iban a poder ubicar en el fondo para fortalecerlo. Lo único que se hace ahora es que pues se aclara, porque en ese entonces se hizo cierta polémica, se aclara que no van a hacer aportaciones a la seguridad social de los trabajadores. Eso no va a formar parte de los activos que pueden fortalecer al fondo. Mucho se hablaba de que podían ser incluso recursos de los fondos de pensiones los que se iban a utilizar ahí. Bueno, se aclara que no van a ser esos activos financieros, aunque no se aclara más allá, no se dice qué otro tipo de activos financieros va a haber. Otra cosa que también se aprueba con esta reforma es que los ahorros que se puedan generar en el costo financiero de la deuda también pueden dedicarse, ¿no? Orientarse a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, este FEIP. Algo que hay que notar es que siguen siendo, ¿no?, ingresos excedentes los que pueden fortalecer a este Fondo de Estabilización, siempre y cuando se generen, ¿no? No es algo seguro que vaya a ocurrir. Posiblemente este año se prevé que las tasas de interés puedan comenzar a bajar. Ya se preveía así en el paquete económico, pero de seguirse, digamos, de ocurrir, ¿no?, y de hacer una baja quizás más rápida de la que se pronosticaba, pues se pueden generar este tipo de ahorros y se puede fortalecer el fondo de estabilización. Si bien este fondo de estabilización a los ingresos presupuestarios, pues es para lo que llamamos cuando están pues las vacas flacas, es decir, tomar dinero de ese fideicomiso para completar lo que se esperaba recibir en términos de ingresos. Este saldo, si bien recuerdo en algunos de los informes que tú nos has compartido, empezó con 300,000 millones de pesos en el 2019. En 2018 llegó a acumular por ahí de 280,000 millones de pesos. En 2019 hubo una desaceleración económica, se utilizó parte de ese fondo. En 2020, ¿no?, el año de la pandemia, se volvió a utilizar pues lo que teníamos en ese fondo, ¿no? Y ya a partir de 2021, 2022, este fondo se ha venido fortaleciendo poco a poco, aunque no con la velocidad, ¿no?, que uno desearía. En 2022 y 2023 en promedio se han acumulado alrededor de 15,000 millones de pesos cada año, pero ahorita el fondo tiene alrededor de 40,500 millones. Para alcanzar los 279,000, 289,000 que teníamos en 2018, pues nos va a llevar bastantes años, alrededor de 15 años volver a acumular esos recursos. Siempre y cuando pues en el Inter no se presente una desaceleración económica, una crisis, una pandemia, algún desastre natural que pues comprometa las finanzas públicas. José Luis, ¿qué tan vulnerables son estos fondos en este fideicomiso si pues estamos como que echando las campanas al vuelo de que pues sí, si baja la tasa de interés, pues lo que estaba presupuestado para pagar en intereses, que es un ahorro financiero, pueda entrar ahí, y que tanto también esos valores financieros es tan creíble que mantengan una apreciación en su valor?
Sí, como te comentaba hace rato, el fondo, en el caso del FEIP, también en el caso del FEIEF, del Fondo de las Entidades Federativas, pues se fortalecen con una parte. Hay factores en la ley que dicen, bueno, cada año se le va a asignar un factor pequeño de los ingresos petroleros, ¿no? Cada año se le tiene que asignar a estos fondos, y también si hay excedentes, ¿no? Parte de ellos, los remanentes, pues se pueden ir a fortalecer ambos fondos. El problema es que, aunque sí hemos tenido ingresos excedentes, 21 y 22, hemos tenido ingresos de alrededor de 400,000 millones de pesos, pues también ya están por ley etiquetados, ¿no? Dice hacia dónde se tienen que destinar esos recursos, pues a programas que apoyen el Plan Nacional de Desarrollo, a digamos, sobrecostos por generar energía, a desastres naturales, etcétera. Entonces, al final, el remanente, pues no ha habido remanente prácticamente en los últimos años, no se ha podido fortalecer el fondo. Ojalá con estas modificaciones, pues también sean una nueva fuente de recursos para fortalecerlos. Y bueno, otra fuente que también ha sido importante han sido los remanentes de operación del Banco de México. En el pasado hubo, pero no hemos visto tampoco estos remanentes en los últimos años. También hay que estar pendientes, en el caso del FEIP principalmente, que no ocurra lo que pasa ahora con el FEIEF, ¿no? El de las entidades federativas. El FEIEF no se ha podido fortalecer, de hecho su saldo sigue cayendo, está por ahí de 11,000 millones de pesos, y han recurrido a potenciaciones para hacerse de recursos. Estas potenciaciones son emisiones de deuda, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de que eso no ocurra con el FEIP, y que estos activos financieros que menciona la reforma pues no sean bonos, no sean ahora títulos de deuda, pero ahora por parte del FEIP. Claro, y particularmente vaya en el fondo a estabilizar también los ingresos de las entidades federativas. El saldo que mencionas de 11,000 y pico de millones, pues sí es bastante bajo para, vaya, el tamaño también del país que tenemos, 31 entidades y una jefatura de gobierno, pero además, ¿crees tú que haya con ello también, vaya, una falta de cumplimiento en la colocación de las transferencias a los estados? Bueno, sí, el año pasado hubo una menor recaudación federal participable, y precisamente para compensar a los estados fue que se hicieron estas potenciaciones, ¿no? que se llaman del FEIEF, perdón. Pero sí hay que estar pendientes. Estos fondos son útiles, sí han demostrado, ¿no? En el pasado, cuando no hemos alcanzado una recaudación suficiente, cuando ha habido crisis, cuando fue la pandemia, cuando hubo desaceleración, han demostrado ser útiles, y creo que hay que fortalecerlos. Se viene en el mundo, se habla ya de una desaceleración económica, pero pues debemos estar preparados para hacer frente a estas eventualidades. Sí, y finalmente, mi querido José Luis, en cuanto a las deudas, quizás que no hemos tratado mucho ese tema, las deudas de carácter estatal, de aquellas entidades que justamente dependen mucho de pues, la colocación desde el centro, es decir, desde la Secretaría de Hacienda en esas transferencias, algunos de las entidades federativas que pudieran sobreendeudarse, ¿tú ves por ahí algunas particularidades? Bueno, la deuda estatal al momento, hay por ahí algunos indicadores, ¿no? Sí. Que la Secretaría de Hacienda tiene un sistema de alertas para que podamos identificar cómo va cada una de las entidades federativas, ¿no? Hasta el momento me parece que no hay una entidad en semáforo rojo en todos los indicadores que muestra la Secretaría de Hacienda, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Como sabemos, las entidades, como bien lo dijiste, las entidades federativas, pues dependen mucho de las transferencias federales. Se requiere también un esfuerzo adicional para que se fortalezcan las haciendas locales, ¿no? Pero en lo que eso ocurra, pues tenemos que estar pendientes de que no tengan demasiadas presiones por el lado del financiamiento, y que esto pues no limite su desempeño económico ni amenace sus finanzas. Y los compromisos que tienen con nosotros, con la población, porque pues sí, mucho hablamos de la deuda global federal,
pero también los gobiernos estatales se ven tentados a incrementar sus deudas para cumplir con sus presupuestos locales. Sí, que es lo más importante, que brinden a la sociedad los bienes y servicios que se requieren. Sí, sí. José Luis, pues no sabes cuánto te agradezco, porque justamente era algo que había quedado pues pendiente ahí por revisarse en la Cámara de Diputados, y que aclaraste además también las fuentes de recursos que ya en lo definitivo irán a este fideicomiso, José Luis. Gracias a ustedes, Raimundo, estamos a sus órdenes. Gracias, amigo, muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene, las cuentas claras con el origen y destino de los recursos de los fideicomisos que derivan del presupuesto de egresos de la Federación. Antes de ir a una breve pausa, le recuerdo nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook e Instagram y X en @mexiquensetv y @Raimundo Tenorio.